Así que vamos a iniciar el curso. Buenas noches a todos. Bien, esta noche vamos a avanzar hacia el capítulo número 5 o el tema número 5 de su libro, los signos de puntuación. Bien. Muy bien. Bien. Entonces vamos a hablar esta noche acerca de los signos de puntuación. Y aquí es una cosa bien importante poder comprender acerca que cuando vamos a estudiar acerca de los signos de puntuación, es necesario tener unos marcos de referencia acerca de, acerca de, acerca de la parte teórica de la gramática. Porque, por supuesto, los signos siempre se van a poder aprender o vamos a poder hacer uso de ellos a través de las dos actividades que ya sabemos, la lectura y luego la escritura. Bien, por esa razón es que vamos a hacer un pequeño y sucinto recorrido acerca de algunas definiciones y algunas ideas para que tengan un marco de referencia y luego entonces ya entrar a ver cómo se usan los signos y hacer algunos ejercicios, ¿verdad? Eh, lo primero es que hay que saber para qué sirve. Para quienes están todavía perdidos, estamos en el tema número 5, los signos de puntuación, página 83. Alguna de la información que vamos a ver a continuación no se encuentra acá en su libro, no vayan a loquear buscándola, el resto sí. Aquí hice la integración y pues jalé unos datos de otros lugares para que tengan este marco de referencia previo a entrar al trabajo de los signos. Entonces, lo primero es que hay que saber que los signos existen y tienen reglas. Estos son definidos por la Real Academia Española, ¿verdad? Por la RAE. Sin embargo, los signos tienen una historia de cómo han surgido, ¿verdad? Y si están considerados dentro del uso de la gramática, es por algo y es para algo. Cada texto, cuando escribimos, y aquí quiero que recuerden esta parte de redacción generativa, ¿verdad? De cómo íbamos de la idea a la oración y luego al párrafo. Y en cada párrafo se desarrolla una idea, ¿verdad? Entonces ahora vamos más allá con el uso de los signos, que cada signo tiene cada texto tiene un contexto. No es lo mismo, por ejemplo, escribir un correo electrónico, escribir cartas, WhatsApp, escritura jurídica o técnica, ¿verdad? Cada uno de esa forma de escritura tendrá un uso específico de los mismos signos. También los signos sirven para jerarquizar los mensajes y darle estructura al contenido. Según la Real Academia, los signos de puntuación son aquellos que organizan el discurso para facilitar la comprensión, poniendo de manifiesto las relaciones sintácticas y lógicas entre diversos constituyentes. Aquí les he dejado un enlace hacia el sitio de la RAE, en donde se encuentra más información acerca de los signos. Por supuesto, se las voy a colocar en Moodle junto con esta presentación. De acuerdo con la RAE, ¿verdad? ¿Cuál es la función de los signos? Sus funciones son marcar las pausas y las entonaciones con que deben leerse los enunciados y organizar el discurso y sus diferentes elementos,
para facilitar su comprensión, evitar posibles ambigüedades en textos que sin su empleo podrían tener interpretaciones diferentes y señalar el carácter especial de determinados fragmentos de texto, citas, incisos, intervenciones de distintos interlocutores en un diálogo. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar, ¿verdad?, que usted desconozca los signos o no esté en total conocimiento de ellos, resulta que usted debe hacer uso de ellos una vez usted hable, escriba y se comunique en idioma español. Por supuesto, no siempre fueron así los signos, ¿verdad? Los signos tienen toda una construcción histórica. Y partiendo de la presentación, un poco para ver que aunque pareciera un tema etéreo, lejano, donde usted no tiene participación y no le va a llegar nunca, resulta que no es así. Y entonces usted como profesional debe tener una disposición hacia el conocimiento del idioma, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, aquí vamos a usar este otro libro. Bueno, yo pues, ¿verdad? Este es de la Real Academia. El buen uso del español, ¿verdad? Y aquí quiero marcar, porque digamos de todos estos libros es de donde se han ido extrayendo digamos, los capítulos y las cápsulas que aquí en su libro de comunicación está, ¿verdad? Vamos a ver. Dice, la preocupación social por el buen hablar y buen escribir del que hablan los maestros clásicos, a pesar de que pudo ser obviada durante decenios en las reflexiones de los lingüistas, seguía ahí como una montaña imperturbable. La moderna teoría del lenguaje la retoma. Nos muestra que comunicarse es adoptar un comportamiento social sujeto no solo a las reglas del código lingüístico, sino también a pautas sociales que intervienen en todos los aspectos de la comunicación. En virtud de estas convenciones, nuestros mensajes pueden ser calificados de adecuados o no adecuados, corteses o descorteses, coherentes o incoherentes, verdaderos o falsos, claros o confusos, oportunos o inoportunos, correctos o no correctos. Los principios y las máximas a partir de los que comienza a construirse la pragmática se asemejan a reglas de buena conducta comunicativa. Por ejemplo, cooperar, decir lo justo, decir la verdad, ser relevante, ser claro, ser cortés. Bueno, en todo caso, esta exposición acerca de que hay reglas, de que están contenidos los signos dentro de toda una estructura gramatical que se deben reconocer, aprender su uso y que no necesariamente el hecho de que usted no los conozca lo exime de su uso, sino que más bien lo que nos dice la Real Academia es que usted no va a poder hacer un uso subjetivo de la puntuación, ¿verdad? Porque la regla está allí y usted debe hablar con corrección, ¿verdad? Entonces, esto que estaba leyendo acá no está en su libro, ¿verdad? Esto es un complemento para mostrarles pues lo que en pantalla, un poco porque siempre el tema es que nos dicen y ahí está, y es extraño, es lejano, es etéreo, solo pajas, no, hombre, miren. El idioma es complejo. Aquí tengo yo mi libro de la Real Academia. Meterse al estudio del idioma, digamos, es una cosa seria, es complejo. Por supuesto, aquí no somos lingüistas, no nos estamos formando para eso. Sin embargo, su herramienta principal para el desarrollo profesional es el uso del idioma. Entonces necesitamos, ¿verdad?, apropiarnos, convencernos, tener una actitud frente al correcto uso del idioma. Bien, vamos a avanzar con la presentación. Ahí está. Entonces, aquí está la nueva gramática básica de uso. Aquí yo tengo el manual completo, la ortografía, ¿verdad? Bien, pero ¿para qué sirve la puntuación? Vamos a ver. Sin ellos nos ahogaríamos al leer y no entenderíamos de la misma
de la misma a la mitad de lo que nos está diciendo cualquier comunicación. Los signos de puntuación no empezaron a consolidarse hasta la era de la imprenta. Entonces, ¿cómo leyeron hasta entonces, verdad? Los signos de puntuación son una cosa muy seria. Interrogantes, puntos y comas, puntos y aparte, forman parte de nuestros textos desde la imprenta y aunque pensemos que siempre han existido, no es así. En la antigüedad se escribía todo seguido y las palabras se escribían juntas. Una complicación a la hora de interpretar los textos. Para eso nacieron estos signos, para ayudarnos a entender y a concretar, y por ello han evolucionado con la lengua y lo siguen haciendo. ¿Están condenados a desaparecer en la era del chat y WhatsApp o a convertirse en esos ya omnipresentes? Los signos son muy importantes, también tienen un uso técnico, ¿no? Han permitido el desarrollo de lenguajes pues entre computadoras, ¿no? Lenguajes binarios y códigos sobre todo, ¿verdad? El uso de los signos para crear formas de comunicarnos también propiamente dio paso a figuras como los que hoy conocemos como emojis, y eso dio paso después a los famosos stickers, ¿verdad? ¿Cómo es que hemos cargado de sentido, ¿verdad? Pequeñas unidades semánticas, los signos. Bien, pero ¿cómo nacieron los signos de puntuación? Los griegos practicaban el scriptio continuo, esto es, escribían sus textos de tal forma que no había espacio ni puntuación entre las palabras y no hacían distinción alguna entre mayúscula y minúscula. O sea, básicamente no existían las minúsculas, ¿verdad? Era responsabilidad del lector, o sea, quien tenía frente así una tablilla de estas o el escrito en lugar visible, distinguir en ella cada palabra y cada frase y adivinar dónde terminaba una y empezaba la siguiente. La invención de los primeros signos de puntuación llegó de la mano de Aristófanes cerca del año 200 antes de nuestra era. Para este bibliotecario de Alejandría resultaba frustrante, dicen textos históricos, el tiempo que se tardaba en leer los cientos de miles de manuscritos que guardaba la célebre biblioteca. Aristófanes sugirió a los lectores que aliviaran el interrumpido texto con anotaciones de puntos arriba, en medio y debajo de cada línea. A esto se les llamaba coma, colon, periodos, que indicaran la entonación de la lectura alta, media o baja. La difusión del cristianismo, vamos a hacer un salto cuántico acá, ¿verdad? Vino a cambiar la forma de escribir. Mientras los llamados paganos habían transmitido sus tradiciones y su cultura de forma oral, de boca en boca, los cristianos preferían escribir salmos y evangelios y llevar sus registros, ¿verdad?, de forma escrita. Así que los libros se convirtieron en una parte integral de la identidad cristiana. Y que hay que recordar, ¿verdad?, que hay también eventos políticos, guerras, que van moldeando la cultura. Y lo que ocurre en esa época, en la edad media, ¿verdad? Eh, Empezando la Edad Media, tal vez, año 800 por ahí, o tal vez un poquito antes, ¿no? Vamos a corroborar el dato del imperio de Carlo Magno. Entonces, lo que ocurre está que los imperios, ¿verdad? Las guerras, el poder y la ocupación de los grandes territorios por una fuerza hegemónica siempre lleva también la apropiación de cultura. Y habían pasado varios siglos desde que los romanos, ¿verdad? Habían tenido esa hegemonía y que cambió hacia la idea de la religión cristiana, ¿verdad? Sin embargo, en esos primeros años, por ahí por el 800, eh, fue una casa real, una dinastía real, que se le conoce ahora como la casa, como Carlo Magno, ¿verdad? Que surge en las Galias, en lo que ahora se conoce como Francia, y de ahí se lanza a la conquista de lo que hoy reconocemos como Europa, pero que en su momento eran los territorios que fueron parte de lo que se conoció como el Sacro Imperio Romano. Entonces, eso hizo chocar la cultura latina, ¿verdad? Heredada de los romanos, con las culturas
de los grupos originarios de cada uno de estos países, sobre todo de la parte de lo que hoy llamamos Alemania, ¿verdad? Pero todos los Balcanes y todo esto, ¿verdad? Eh, Porque del otro lado, en la frontera, estaban pues los turcos, ¿verdad? Y ahí había otra civilización también poderosa que más adelante le da forma, ¿verdad? A la modernidad. El punto está que mientras el cristianismo se propagaba por escrito, y ojo que hasta aquí no hemos hablado de la imprenta, sino que los libros que existían eran hechos a mano, manuscritos, pintados, ¿verdad? Habían ejércitos de monjes dedicados a la reproducción de las obras autorizadas, obras que reproducían el pensamiento cristiano y que estaban destinadas únicamente al uso de ciertos grupos de poder. Recordemos que fue una larga época donde la sociedad, la humanidad, pues vivía en condiciones terribles, pobrezas terribles, um, ignorancia, ¿verdad? Analfabetismo, 99.9%, ¿verdad? Entonces, digamos, en ese punto fue importante también que dentro de lo que Carlomagno hizo fue el haber decidido tener una forma de comunicar, digamos, su cultura y estar por encima de otras casas reales de la Europa medieval. Vamos a hacer otro salto un poquito más en el tiempo, ¿verdad? San Isidoro de Sevilla actualizó el sistema de Aristófanes, ese sistema que vimos de hace por 200 años, ¿verdad? Esa sí es edad antigua, de forma que los puntos indicaran la duración de la pausa. Y más allá de eso, relacionó la puntuación con el significado de forma explícita por primera vez en la historia. Los espacios entre las palabras se cree que fueron invención de monjes irlandeses o escoceses, no está claro, que estaban hartos de separar las palabras latinas desconocidas. A finales del siglo octavo, en lo que hoy conocemos como Alemania, un país emergente, por supuesto hasta ahí no existía Alemania y faltaba mucho tiempo para que existiera, sin embargo en estas regiones, ¿verdad? En donde Carlomagno se dio la conquista y decidió construir una ciudadela, una ciudad para él, ¿verdad? Donde estaba todo su poderío, aunque ellos eran, digamos, tenían su origen en la Galia, ¿verdad? En Francia o Francia. Eh, Ordenó a un monje llamado el Cuino de York idear un alfabeto unificado que pudiera ser leído por todos sus súbditos hasta las tierras más lejanas. Ya en ese momento el Sacro Imperio Romano volvía a tomar forma y Carlomagno se consagraba en su emperador, ¿verdad? Y ese sistema que inventó este monje, o que se dice que inventó este monje, fue así como nacieron lo que hoy conocemos como las letras minúsculas. Bueno, vamos a ver otra capsulita. Vamos en el tiempo, ¿verdad? Unos 400 años en el tiempo. El escritor italiano Compagno de Signa propuso un sistema de puntuación completamente diferente, que incluía solo dos signos, la barra y el guión. La primera indicaba una pausa y el segundo el fin de una frase. Licenciado, ¿por qué solo nos pone a religiosos y santos? Y si esto no es... Sí, hombre, lo que pasa es que estamos identificando los periodos históricos y desafortunadamente para la humanidad, los registros de cómo nació la puntuación y nuestro idioma tiene que ver precisamente con la religión, con la cristiandad, como eje digamos, del occidente. Por supuesto que en otros idiomas, en otras culturas hay más cosas que conocer, pero acá debemos tener como estas capsulitas, ¿verdad? Entonces, la idea que estoy trasladando es que el hecho que usted hoy pueda usar una coma, un punto y coma, una barra, corchetes, paréntesis, comillas, ha sido todo un proceso histórico de construcción, ¿verdad? Y aquí les estoy mostrando algunas paraditas en donde surgieron, ¿verdad? Porque hay mucho que conocer. Veamos, pues, en el apogeo del Renacimiento, había, por tanto, una mezcla de los antiguos puntos griegos, que era un sistema de escritura, de puntos y comas, signos de interrogación y otros derivados medievales, y los más recientes inventos, que era la barra y el guión. Si se dan cuenta aquí que estamos diciendo que nuestro actual sistema de signos de puntuación
recoge ese recorrido completo no sé, desde los griegos y antes de ellos en Alejandría, los persas, hasta acá, ¿verdad? Pasando por la Edad Media, el Renacimiento. Pero aquí vamos a encontrar un dato curioso, que la puntuación se congeló en el tiempo con la llegada de la imprenta a mediados de 1450. Johannes Gutenberg, ¿verdad? Quien finalmente se le dio la autoría, ¿verdad?, de ese invento que cambió todo. La mayoría de los signos que hoy se emplean fueron tallados en plomo, en los tipos, ¿verdad?, que se usan en las imprentas, para no volver a cambiar. Desde entonces, la evolución de los signos paró en seco. O sea que desde la invención de la imprenta y desde el Renacimiento más o menos, ya no hubo más adiciones propiamente a los signos de puntuación. Pero la revolución tecnológica trae novedades a las generaciones actuales y futuras. Sobre todo, pues, lo que hemos dicho ya acerca del uso de los emoticones, de los emojis, el uso de los stickers y cómo estos llevan una carga semántica y cómo trasladan un mensaje. Vamos a ver el significado y pronunciación. Cuando hablamos no solo comunicamos con el sonido de las palabras, también los silencios y la entonación adquieren significado. Esas pausas, a falta de letra que las simbolice, se representan por medio de signos de puntuación. O sea que el silencio y las pausas y la entonación se representan en la escritura gracias a los signos. La RAE señala el hecho de que junto a usos prescriptivos o obligatorios existan usos opcionales no significa que la puntuación sea cuestión meramente subjetiva. Semántica, vamos a ver, criterios básicos según la RAE. El primer criterio es el criterio semántico. Se debe utilizar solo los signos que sean necesarios. ¿Cómo así? Claro, vamos a ver las reglas de los signos de puntuación, pero aquí hay un criterio básico, semántico, que tiene que ver con el significado de las cosas, ¿verdad? Y entonces solo vamos a usar los signos que sean necesarios. E incluso hay una tendencia actual en la lingüística moderna a simplificar la variedad de estos signos, pese a que hay una gama de signos para poder hacer esas pausas y darle ese énfasis y entonación a la lectura. Hay una corriente, ¿verdad?, que aboga por simplificar y más bien lo moderno es darle más uso a la coma que al resto de signos, ¿verdad? Por supuesto, respetando, tal vez me quiero referir a la coma, punto y coma, a los corchetes, a los paréntesis, ¿verdad? A otros símbolos que dan el espacio que también la coma da, ¿verdad? Entonces sí hay un movimiento de que una escritura moderna, digamos, más bien usted va a ver más uso de comas y puntos que otra cosa. El otro criterio básico es la oralidad. Este criterio dice, según Daniel Casani, menciona que el lenguaje escrito no es una simple transcripción del lenguaje oral, pues este tiene sus propias reglas. El lenguaje oral y el escrito se diferencian tanto en sus características contextuales, las que se refieren al contexto de la comunicación, por ejemplo, el espacio, tiempo, la relación entre los interlocutores, etcétera, como en sus características textuales, las que hacen referencia al mensaje de la comunicación, el texto. Bien, vamos a ver esta capsulita solo para terminar de afianzar estas ideas. Aquí les di este picadillo de ideas, un poquito para tener un punto de referencia, ver a dónde vienen los signos, por qué es que los vamos a usar, por qué les estamos pidiendo usarlos. Y ahora vamos a conocer las reglas y luego ejercitar, ¿verdad? Entonces, mientras vamos a ver esta capsulita, me avisan si no se escucha. Provincia de Buenos Aires. Buenos días, señor inspector. Me han dicho que estos alumnos son muy buenos en matemáticas y en geografía, Así es. pero pésimos en gramática. Bueno, tampoco creo que sea tan importante saberse los signos de puntuación. No son tan importantes. No es importante. Te voy a dar un ejemplo.
El maestro dice, el inspector es un ignorante. Señores, no, yo nunca diría eso de usted, señor Sarmiento. Lea ahora. El maestro, dice el inspector, es un ignorante. Yo sí diría eso de usted. Buenos días, alumnos. Buenos días. Todo esto es... Muy bien. Si ven el uso, ¿verdad? Una coma cambia el sentido de todo. Creo que es trillado el ejemplo, sin embargo, muy necesario, porque damos por sentado, Provincia de o Buenos sea, Aires. nos damos por hecho el punto de conocer los signos de puntuación. Y necesitamos darle una repasada, necesitamos, digamos, tener una disposición, digamos, un relanzamiento del idioma y de sus usos de cara al trabajo académico y profesional que nos va a tocar hacer, ¿verdad? Bien, voy a parar por aquí la presentación de hoy. Abro el micrófono si hay alguna duda, comentario, preguntas. La presentación la terminaremos el próximo día de clases, por supuesto. Licenciado, ¿qué opina usted de los signos de puntuación en las redes sociales? ¿Qué opino? ¿Qué hacen falta? Sí. Ujú. Pero, ¿qué quiere saber? Exactamente, ¿cómo cree que está a nivel ay, de, o sea, cómo es, o sea, algo así como el desuso, pero usted como profesional, ¿qué opina sobre ese desuso? Ok, ahora te doy mi respuesta. Eh, Primero cuestionaría el tema del desuso, ¿verdad? Más bien, lo que ocurre es que hay, digamos, como pasamos muy rápido, ¿verdad? Pero hay siempre procesos de aculturación y procesos en los que se dan mezclas, ¿verdad? La tecnología y la globalización en la sociedad provoca, ¿verdad? Que esos procesos que vimos acá, que se tardaron 500, 800 años entre una invención y otra, ahora ocurren en semanas, en días, en horas, en minutos, porque algo que esté ocurriendo en Australia, en Japón, no sé, en Inglaterra, en India, ¿verdad? Tal vez en 7 horas ya es tendencia en el mundo. Y tal vez esa tendencia lleva consigo un modo, un modismo, una forma cultural ajena a la suya. Y si a eso le combinamos que, digamos, las bases de la educación formal son flojas, ¿verdad? Porque ya no le llegamos ni siquiera a los estándares y habría que cuestionarse también qué son los estándares. Como resultado tenemos entonces ese desuso que tú mencionas. Es complicado, ¿verdad? No podemos tener un policía de las redes sociales, no podemos tener un policía del internet, pero sí podemos tener una conciencia eh, y una afinidad por la corrección como profesional. O sea, al final, esto es como cepillarse, es como decir la verdad. O sea, usted decide. Nadie se va a dar cuenta en la calle que no te cepillaste o nadie se va a dar cuenta o tardarán en darse cuenta si no dices la verdad. Es tu decisión, eso te lo va a dictar, digamos, tus valores. Entonces, con esto el idioma, y cuando uno es profesional es igual, y por supuesto que se puede cometer el error, pero el asunto es que cuando uno se forma y uno tiene la pretensión de llegar a ser profesional, entonces uno está sujeto a ser cuestionado, porque si no estuviéramos en la universidad y no hubiéramos salido del colegio, del instituto, pues bueno, podemos pecar de ignorantes, ¿verdad? Sin embargo, tenemos la pretensión de ser profesionales y no solo ser profesionales, sino ser abogados. Entonces, sus pensamientos se van a ver reflejados en documentos técnicos, jurídicos. Eh, Todo el mundo lo va a poder ver.
Entonces, aterrizando en que qué pienso yo sobre el desuso pues en el internet, en las redes sociales, es un problema. Es un problema porque hay, digamos, cada vez más un número alarmante, igual no hay datos, ¿verdad? Pero por cómo entran a la universidad y lo que uno ve. Hoy salía en Prensa Libre, aquí tengo la Prensa Libre, ¿verdad? Por cierto. Hoy salí aquí está, ¿ve? Para que vean yo mis análisis, ¿no? Habilidad lectora está comprometida por la pandemia, dice. O sea que si ya en el país teníamos un serio problema con la lectura, que la gente no lee y los pocos y los que sí leen no entienden lo que leen, estas generaciones que están sufriendo la pandemia, me refiero a los niños, también a los adultos, algún efecto tendrá, son futuros analfabetas funcionales, ¿verdad? Y no sé, lo que pasa es que el efecto de eso va a ser hacia el idioma, ¿verdad? Hacia el uso, porque al final también el idioma es vivo y lo hacen quienes lo hablan. Por eso es que en cada país donde se habla español hay una filial de la Real Academia y cada cierto tiempo las filiales proponen nuevas palabras. ¿Y por qué las proponen? Porque se hacen de un uso extensivo en un país, en una región. Y finalmente se van incorporando. Y por eso es que cada cierto tiempo estos libritos, ¿verdad? Los mamotretos, quedan en desuso porque hay que actualizarlos. Entonces, pues, habría que diferenciar, ¿verdad? Porque, entonces, Lick, si no pasa nada, por qué nos vamos a quemar las pestañas? Porque la diferencia es que usted va a ser profesional, ¿verdad? Y si usted tiene la pretensión de algún día tener su oficina, de ser un asesor jurídico, de ser político, de, no sé, de ser juez, de ser fiscal, de ser un abogado corporativo que quiere hacer cosas importantes, quiere llegar a ser magistrado, no sé. No sé si en esta clase está el próximo presidente, ¿verdad? Tiene que escribir bien. Y entonces se vuelve una necesidad. ¿Qué pasa con las redes sociales? Bueno, en el caso por ejemplo, la mensajería como WhatsApp, Messenger, eh, todo aquello que nos lleva de forma inmediata la información, se ve también dinamizada por otros usos como los emoticones, como los stickers y todo eso. La tecnología también, ¿verdad? Las notas de audio. Sin embargo, el problema está en que si no sabemos usar bien los signos de puntuación, no logramos transmitir correctamente nuestras ideas. Y ese sí es un problema a la hora de estar en el mundo virtual, ¿verdad? Que uno debe, lo que comparte, lo que deja, su huella digital debe ser clara. Y entonces, a menos que sea un foro donde hablan clave y toda la cosa, pues está bien, pero si su huella no es clara, solo es un reflejo de su incapacidad, ¿verdad? O de la ignorancia o de la falta de instrucción, ¿verdad? Eso es lo que pienso. No sé si te parece, si... Sí, genial, licenciado. Lo que sucede es de que, o sea, me hubiera gustado, o sea, me gustaría abordar ese tema como para una tesis. Entonces, es como necesario reflexionar también sobre eso, porque usted, como lo ha mencionado, la dinamización de las redes sociales, pero eso no debería de implicar que como profesional me impacte al momento de escribir, porque como decía también el texto, pues la escritura y lo oral son dos cuestiones totalmente diferentes. Y entonces ahí fue donde hizo clic la clase de hoy, ¿verdad? Sobre los signos de puntuación, y le agradezco su aporte. Con gusto, pues qué bueno que te ha hecho clic. Es importante, ¿verdad? Pueden hacer tesis incluso de derecho, analizando el uso del idioma de forma técnica, ¿verdad? Eso yo creo que nadie lo ha hecho, ¿verdad? Sería interesante. Sería interesante porque es penoso ver que muchos colegas abogados no escriben
correctamente, ¿verdad? Y precisamente a veces habría que escribir un libro de cómo perdí mi caso por una falta de ortografía o por un punto mal puesto, ¿verdad? Entonces también merece por ese otro lado técnico la atención. Tal vez en otras carreras como en las humanidades, de pronto hay, ¿verdad? Aquí se me ocurre una cosa, ya para ir terminando. Perdón, siempre me gusta enseñarles las cosas. Tengo acá la tesis doctoral de Carlos Velázquez, ¿verdad? Está un poco ya vieja también. Y precisamente aborda algo de eso, del análisis de las redes sociales, ¿verdad? Y del idioma allí. Es de la Universidad de Almería de España, creo que la encuentran en internet. Para la compañera, que no me fijé en tu nombre, compañera. Eh, Ahí, pues tal vez el enfoque de la tesis va por otro lado, pero hay una parte que me la leí sobre el idioma, sobre las herramientas culturales y el idioma, la cultura digital, el ciberespacio, la multipantalla, la sociedad móvil, el desafío de las TICs, ¿verdad? Entonces, búscala, está publicada. Entonces, igual es otro libro del doctor Velázquez, no vayan a estar pensando que se los estoy pidiendo, solo es porque compartimos conocimiento, ¿verdad? Ya les dije que creo que voy a parar abriendo mi canal de YouTube para enseñar mis libros, ¿verdad? ¿Sí? A ver si monetizamos algo. Bueno, ¿alguna otra duda o pregunta? Listo, Gracias, yo Doc. tengo, buenas noches, ante todo, tengo una pregunta o una observación de los 4 puntos que tocamos, como por ejemplo que es cómo nacieron. Como vimos varios puntos, entonces o- en mi caso hice una definición para entenderlo mejor. Usted me corrige, está bien o está mal. Entonces yo lo definí como son todos saqueos durante el tiempo, elaboración de ser aplicados. No sé si es correcto. A ver, fíjate que te escucho entrecortado. ¿Fueras tan amable de repetir tu pregunta? Va, está bien. Como vimos, escribí aquí como 4 puntos. eh, cómo funciona, para qué sirve, y lo más importante que me interesa es que como nacimos varios puntos, entonces me perdí un poquito, pero lo poco que logré ver, hice una pequeña definición que consiste son todos aquellos actos o procesos que llevó a cabo durante el tiempo su elaboración y poder ser aplicados. No sé si me logro entender. A ver si te logro cachar, porque realmente se te escucha, te faltaron palabras porque se corta el sonido, pero de lo que te logré entender, tal vez la idea central en la cual debes girar lo que rescataste de la plática de hoy es que en la evolución de los signos de puntuación fue necesaria para poderle dar claridad a las ideas que se comparten por escrito. Entonces, y eso pega con la definición de la RAE en cuanto a que el signo de puntuación le da, ¿verdad? Ese manejo al discurso, le da esa comprensión al escrito, ¿verdad? Entonces, en su evolución, lo que hice yo fue mostrarles que los signos, si bien hoy, en este año, usted los está repasando, es una cosa que tiene los 2021 años hacia atrás o más de desarrollo y de existencia, y que en grandes periodos de la historia, ¿verdad? Dadas las necesidades culturales, políticas de la época, se fueron, digamos, apropiando, hasta que llegamos con el idioma que hoy nosotros manejamos, porque hablamos en español, aunque, por ejemplo, si hablamos de signos de puntuación en otros idiomas, por ejemplo, idiomas locales, ¿verdad? Algún idioma maya, ahí sí yo no conozco si tienen alguna convención, digamos, si de la Academia de Lenguas Mayas tiene algo específico sobre la puntuación, porque ahí ya la lógica es otra, ya no es el español, aunque se usa la tipología hispana, ¿verdad? Eh, en todo caso, como signo, como constructo, sirven para lo mismo, para darle entonación, para darle claridad, para darle coherencia, para
para definir, ¿verdad? Los tonos, los puntos, ¿verdad? Así que si eso está dentro de lo que anotaste en tus ideas, estamos bien. Bueno, Gracias, Liz. no sé si hay alguna otra duda, si no vamos a ir terminando ya la clase de hoy y continuamos con el tema, ya con el uso de los signos, la próxima clase, que será el día miércoles. Entonces les agradezco mucho a todos y todas por su atención. Nos vemos el miércoles. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias.